punto. Muy buenas tardes. Me voy a permitir iniciar la sesión del Seminario Universitario de la Cuestión Social, pidiendo una disculpa del doctor Rolando Cordera, que se iba a incorporar, viene en trayecto de una reunión en la tarde, pero me pidió que iniciáramos. Y obviamente es un gusto para el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, el PUED, y su seminario, Seminario Universitario de la Cuestión Social, el SUCS, tener nuevamente con nosotros a un miembro permanente del seminario, el doctor José Ramón Cosío, que obviamente, como todos saben, es ministro de la Suprema Corte y recientemente ingresó al Colegio Nacional. Asunto y tema que nos da muchísimo gusto a todos, porque sin duda creemos que en el Colegio Nacional debía estar el ministro José Ramón Cosío. Como ustedes han escuchado durante este inicio de año, uno de los temas que el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, el SUCS y sus seminarios, tenemos en el centro de reflexión es todo este gran cambio normativo que se dio a raíz de la reforma del artículo 1 constitucional y las implicaciones que tiene en todas las dimensiones del país, de la nación y obviamente en la estructura institucional, hoy responsable de la cuestión social, pero también responsable de todos los derechos. En ese sentido, por eso le agradecemos mucho a José Ramón que esté con nosotros y poder tener esta apreciación de cuáles son las implicaciones, dimensiones de esta gran reforma. Como saben, tendrá una hora el ministro para exponer, posteriormente tendremos una sesión de comentarios y preguntas para dejar al final 25 o 30 minutos para una reflexión final por parte del ministro. Muchas gracias a todos y gracias por estar aquí, José Ramón. Todos, ¿sí se escucha? Sí. Les agradezco mucho la invitación. Efectivamente, como dice Mario Luis, yo soy miembro del seminario, pero por la enorme cantidad de trabajo que hay en la Suprema Corte no tengo la posibilidad de asistir frecuentemente. Lo que yo quiero platicarles es cómo se dio y en qué consiste la reforma efectivamente del 11 de junio del 2011, en la cual se transformó, yo creo que de una manera pues muy importante, el sistema constitucional mexicano y qué implicaciones tiene esto. Yo quisiera empezar con la Constitución del 17, haciendo algunas reflexiones sobre los derechos sociales de esa Constitución, qué tienen de diferentes esos derechos sociales a los que se dieron en la década de los 70 o se empezaron a incorporar en la década de los 70 y luego qué tienen de diferente estos con los que se dieron en junio del 2001, la manera en la que el juicio de amparo está operando estos derechos y algunas otras cuestiones como la sentencia Radilla, que les comentaré en un momento, que también me parece que es muy importante. Cuando yo hice la tesis doctoral en Madrid, utilicé o traté de desarrollar un concepto que es que los derechos sociales, para hacerlo, tienen que terminar traduciéndose en prestaciones que otorga el Estado. Si simplemente hablamos de derechos sociales y estos derechos sociales, insisto, no tienen un carácter prestacional, resulta sumamente difícil entender a qué nos estamos refiriendo con esto. Como ustedes recuerdan, o se los digo ahora, el artículo primero, párrafo primero de la Constitución española dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Entonces, el problema que yo me planteaba es qué tiene de social o cómo se tiene que traducir esos derechos sociales para darle vigencia al Estado social y democrático de derecho. Con el criterio prestacional, a mí me parece que se explicaban muchas cosas de la propia Constitución española y ese criterio lo traje para tratar de entender qué es lo que había sucedido con el constituyente de 17. Como ustedes saben, y fue una de las, pues yo creo que mitologías nacionales, que nuestra Constitución fue la primera Constitución político-social del mundo, se adelantó a Weimar, en fin, todos estos narrativas que se hicieron respecto a la Constitución mexicana. Pero si nosotros vemos la Constitución mexicana en su artículo 27 y en su artículo 123, estos derechos llamados sociales prácticamente no se traducían en prestaciones otorgadas por el Estado a cierto tipo de sujetos. En el artículo 27, como muchos de ustedes o todos ustedes saben, lo que se hizo fue la restitución de tierras, bosques y aguas a las comunidades y posteriormente la dotación de tierras en buena medida a partir del fraccionamiento de los latifundios. Si esto es así, pensemos
qué prestación material presupuestal directa estaba otorgando la autoridad nacional. Yo creo que ninguna. Creo que lo que hacía la autoridad mexicana era vigilar que no se dieran esos latifundios o llevar a cabo una restitución de las tierras. Lo mismo me parece que acontece con el artículo 123. El Estado no desembolsa prestaciones directamente, sino vigila que los patrones cumplan básicamente con las obligaciones laborales que están allí establecidas. Creo que es hasta la década de los 70 cuando fundamentalmente nuestro artículo cuarto constitucional se empiezan a incorporar derechos, así sea, y ahorita voy a decir cuáles eran las complicaciones de eso, que aunque se fuera retóricamente, sí tenían el sentido de otorgamiento de prestaciones, tener una vivienda, después tener un derecho a la protección a la salud, ahora tener un derecho al agua, etcétera. Allí sí me parece que el Estado no simplemente vigila que los particulares hagan cosas en favor de determinado tipo de sujetos, sino que el Estado mismo tiene que hacer esas cosas a través del otorgamiento de las prestaciones sociales. Sin embargo, cuando se empiezan a incorporar estos derechos de carácter social, nosotros teníamos un entendimiento constitucional muy peculiar en México. Cuando se empiezan a incorporar estos derechos sociales, prácticamente la totalidad de los constitucionalistas que explicaban la Constitución, que trataban de darle sentido a la Constitución, decían, y muchos de ustedes recordarán la expresión, que las normas de la Constitución en ese sentido eran normas programáticas, es decir, que no eran normas de cumplimiento obligatorio por parte del Estado, sino que estas normas se cumplían ahí donde hubiera recursos presupuestales suficientes para llevar a cabo esas acciones del Estado, que insisto, tenían que traducirse en prestaciones concretas, como otorgar salud, como otorgar vivienda o como otorgar agua, por seguir con mis 3 ejemplos. Esta idea de las normas programáticas, como tantas otras cosas, las toma la doctrina constitucionalista mexicana de esos años del pensamiento alemán. Cuando en la Constitución de Weimar se hace ese nuevo texto, y muy importante en términos simbólicos y jurídicos inclusive, hay una transacción, y así es como se suele explicar este fenómeno, entre la socialdemocracia y la democracia cristiana, para que cada quien le pusiera a la Constitución, pues francamente lo que cada quien quiso. Y acabó siendo un texto muy grande, muy lleno de cosas, y mientras los derechos de corte liberal, aquellos que en las metáforas que usamos los abogados, impiden a las autoridades estatales penetrar en ámbitos reservados a la esfera de competencias o a la esfera de la autonomía de los sujetos, en el caso de los derechos sociales se dijo, bueno, estas son precisamente normas de carácter programático. Se van a desarrollar allí donde el legislador haya desarrollado esos derechos y ahí donde haya puesto recursos presupuestales para esa misma acción. Entonces, yo creo que lo que aconteció en esos años 70 es que empezamos a meter muchísimos derechos sociales a la Constitución, pero estos derechos sociales realmente tenían una eficacia mínima en términos normativos, porque precisamente se decía que no tenían un carácter normativo como los derechos liberales, expresión, tránsito, reunión, asociación, etcétera, sino que tenían ese carácter programático. Y esto me parece que fue lo que hizo que esos derechos sociales que se iban incorporando, pues realmente no tuvieran una vigencia importante. Por otro lado, si ustedes revisan el artículo 103 y el artículo 107 constitucionales que estuvieron en vigor hasta antes del 6 de junio del 2011, lo que se decía es que el juicio de amparo era el medio de protección de las garantías individuales, no de los derechos humanos, como se dice ahora. Y al decir garantías individuales, desde luego se hacía una rápida asociación con las garantías liberales, con los derechos decimonónicos, otra vez reunión, tránsito, asociación, prensa, etcétera, y se decía el juicio amparo solo fue concebido para proteger esas garantías individuales. Yo creo que esto era una lectura incorrecta a la Constitución y del juicio amparo, pero con independencia de eso fue la lectura dominante. Entonces, cuando las personas llevaban sus amparos a los tribunales federales y la doctrina trataba de explicar la relación entre derechos sociales y juicio de amparo, se decía el juicio de amparo no fue hecho para lograr el otorgamiento de estas prestaciones materiales, sino para impedir
que las autoridades vulneren la esfera de derechos de cada cual. Me clausuraron mi farmacia, bueno, pues que se revise si la orden de clausura tiene fundamentación y motivación y se abre. Me cerraron el periódico, pues que se revise si la orden para el periódico. Van a fusilar a las personas, como pasó en muchos amparos en el Porfiriato, pues que se revise si la orden para el fusilamiento es la adecuada, etc. Entonces lo que se trataba era de revisar que el acto de autoridad hubiera sido hecho conforme a ciertos patrones, digamos así, normativos, y consecuentemente con ello simplemente se restringía la acción de la autoridad, pero no se lograba que la autoridad de amparo ordenara a la administración pública o inclusive al legislador que hiciera, insisto, cosas para satisfacer ese contenido de derechos sociales. Y ahí más o menos estuvimos transitando. No quiere decir que yo esté de acuerdo con ello, simplemente estoy dando una explicación general de cómo acontecieron las cosas como un término medio. Alguien dirá, yo conozco una sentencia, todos conocemos una sentencia, pero como término medio, más o menos por ahí era donde se estaban moviendo las cosas. Yo desconozco cuáles son las razones para que en junio del 2011 se hayan llevado a cabo dos importantísimas reformas en materia constitucional. Si es la falta de legitimidad del presidente de la República, si es la situación de agotamiento del sexenio, eso sí lo desconozco. Lo que sí tengo claro es que el 6 de junio del 2011 se publica en el Diario Oficial de la Federación una muy sustantiva reforma al juicio de amparo, y el 11 de junio del 2011, unos pocos días después, se publica una extraordinaria reforma en materia de derechos humanos, que es a la que se refería Mario Luis hace un momento. Yo creo que hubiera sido en un orden más lógico primero reformar derechos humanos y luego como parte sustantiva y luego la parte procesal, pero en fin, así es como se dio las cosas y habiendo sido de tanta importancia no tiene esto ninguna relevancia. Voy a explicar primero en qué consistió la reforma de derechos humanos y después, aunque tenga una inversión en el orden cronológico, la explicación del juicio amparo. Lo que sucede con el artículo primero es que se dice que en los Estados Unidos mexicanos todos los habitantes, cosa que ya estaba en el texto 17, gozarán de los derechos humanos. Primera cuestión de gran importancia en el cambio de garantías individuales a derechos humanos. Esto puede ser, a lo mejor para algunos de ustedes, puramente semántico, pero precisamente rompe esta idea de que los únicos derechos relevantes a ser protegidos o de los que había una titularidad eran las garantías individuales, insisto, de corte decimonónico. Entonces ahí hay una primera enunciación. En segundo lugar, se abren dos fuentes de derechos humanos de gran importancia. Por un lado, todos aquellos derechos humanos que estén contenidos en esta Constitución, dice el párrafo primero, y todos los derechos humanos que estén contenidos en cualquier tratado internacional celebrado por el Estado mexicano. Entonces vamos por partes. ¿Cuáles son los derechos humanos que están contenidos en la Constitución? Tradicionalmente, desde tiempos de Vallarta, se dijo son los que están contenidos en los primeros 29 artículos de la Constitución. Ante varios problemas de diverso orden, Vallarta utiliza este criterio topográfico y durante muchos años la jurisprudencia de los tribunales federales siguió diciendo los que van del 1 al 29. Básicamente empezábamos con la determinación general, igualdad y esclavitud y terminábamos en el 29 con los mecanismos de suspensión de las entonces llamadas garantías individuales. Esto desde luego se fue rompiendo. ¿Por qué? Porque aparecieron los derechos del artículo 123, porque los derechos políticos, que en la misma jurisprudencia de Vallarta y la que mantuvo la Suprema Corte durante muchos años no eran considerados garantías individuales, desde luego con el pacto interamericano, el pacto de la Declaración de Derechos Civiles y Políticos son derechos humanos, se rompió esta idea de que solo estaban en los 29 primeros y lo extendimos a diversos momentos o a diversas condiciones de la Constitución y tuvimos que abandonar el criterio topográfico. Entonces, tenemos derechos humanos, desde luego en los artículos 1 a 24, en términos constitucionales muy claramente, los que ustedes tradicionalmente conocen, más los que están en el 123, más los que están en los artículos 30 a 39, en cuanto a derechos políticos, derechos de nacionalidad, derechos de ciudadanía, etcétera. Entonces, aquí está esta primera determinación.
La segunda parte es muy interesante porque el constituyente utilizó una expresión curiosa. No dice que serán derechos humanos los que estén contenidos en los tratados de derechos humanos celebrados por el Estado mexicano, es decir, aquellos tratados que tuvieran una vocación inicial de derechos humanos, sino está diciendo los derechos humanos contenidos en todos los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Ahí creo que es una situación muy interesante porque en un tratado internacional que originariamente no hubiera tenido una vocación de derechos humanos, podríamos encontrar un derecho humano. En un tratado de aguas con los Estados Unidos, en un tratado de doble tributación, en un tratado comercial, podríamos encontrar un derecho humano, desde luego a partir del criterio que utilizáramos para reconocer o para identificar derechos humanos en ese mismo sentido. Como ustedes saben, el Estado mexicano, por diversas razones, tuvo esta vocación de celebrar muchísimos tratados internacionales, todos los ciclos de trata de personas, de niños, ahora de tortura, etcétera. El Estado mexicano participa de eso. Entonces, la cantidad de tratados que tenemos celebrados es muy importante y ahí podemos identificar una gran cantidad de esos derechos humanos para utilizarlos después voy a decir cómo, en términos normativos. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión, el segundo párrafo dice, ahora bien, estos derechos de fuente constitucional y de fuente convencional, porque estaría muy feo decir de tratadal o alguna cosa, y voy a decir convencional, de fuente constitucional y de fuente constitucional y convencional, los tenemos que utilizar, los tenemos que armonizar de forma tal que logremos la mayor protección posible a las personas. Esto es lo que le llamamos antes el principio pro homine y ahora con los temas de género pro persona. Entonces, ¿qué es lo que se supone que debemos hacer los operadores jurídicos? Luego digo quiénes, es buscar cuáles de estos derechos de fuente constitucional y de fuente convencional son los que generan la mayor protección posible a las personas. Tuvimos en la Suprema Corte de Justicia dos casos muy interesantes en este sentido. En el primero de ellos había unas personas que así habían sido recluidas en el estado de Zacatecas, ¿sí? Y porque ahí habían cometido los delitos y estaban cerca de sus familiares. Y estas personas fueron trasladadas a Veracruz por un tema de sobrepoblación. Pidieron amparo y nos preguntaron que si debían estar compurgando sus penas en Veracruz o en Zacatecas, porque el artículo 18 de la Constitución, también recientemente modificado, dice que para efectos de lograr su reinserción social, estas personas deberán compurgar sus penas cerca del domicilio familiar. Entonces, evidentemente, si estaban radicadas en Zacatecas, pues era más benéfico para ellas regresar. ¿Cómo resolvimos ese tema? Pusimos, déjenme ponerlo como si esto fuera un tema físico, los derechos constitucionales y los derechos convencionales y nos dimos cuenta que el artículo 18 era mucho más protector que cualquier derecho contenido en cualquier tratado internacional. Entonces, en ese momento